vamos a trasladarnos para hablar de otro tema de que ayer nos ocupáramos, un informe de la Autoridad Nacional del Agua con respecto al diagnóstico del uso de suelos a nivel de bloques de riego en los valles de Chillón y Lurín. Y nos dimos con un detalle. Caraballo, en los últimos años, ha producido el mayor cambio agrícola a urbano, es decir, cambio de zonificación de zonas agrícolas a urbano, en un total de más de 2.000 hectáreas, 2.031 hectáreas exactamente. Pareciera que hay una vocación por destruir las áreas verdes, o en este caso atentar contra la naturaleza, los valles, Lurín, Chillón. Para hablar de este tema, hemos invitado telefónicamente a nuestro colega Nectalí Carpio, quien es un analista municipal y sobre todo conoce bastante estos temas de los cambios de zonificación. Nectalí, muy buenos días. Muy buenos días, Oscar Arenas. Saludos a tus televidentes, a tus órdenes para cualquier consulta, pregunta. La Autoridad Nacional del Agua ha entregado un diagnóstico del uso de suelo de los valles de Chillón y Lurín. Y nos hemos dado con una sorpresa. Solamente en el Valle de Chillón, en los últimos años, ha habido un cambio de zonificación de uso de suelo en más de 2.000 hectáreas. Y esto me hizo recordar, Nectalí, un importante informe que difundieras con respecto al cambio de zonificación del Valle de Lurín que ocupó tu atención. ¿Qué es lo que nos podrías comentar en torno a esta situación, a este informe de la Autoridad Nacional del Agua? Bueno, lo que yo podría decir en este tema es que se confirma lo que viene ocurriendo, pues, no solamente en este caso del río Chillón, del valle del río Chillón, sino que también ocurrió en Lurín, en el propio río Rima, con sus propias características, ¿no? Es que poco a poco, ahora ya de manera acelerada, las áreas agrícolas, las áreas verdes y escasas que existen vienen siendo invadidas, ¿no?, por traficantes de lotes o incluso por habilitaciones que lamentablemente son aprobadas por la propia Municipalidad Metropolitana de Lima, a veces por iniciativa de la propia Municipalidad distritales o por iniciativa privada o de manera fáctica por el crecimiento de la informalidad, ¿no? Esto ocurre porque tú sabes, Oscar, que en el derecho hay lo que se llama las lagunas jurídicas, ¿no? Es decir, en el derecho municipal y regional, es cuando la ley es muy difusa en cuanto a cómo ordenar la ciudad. Entonces, en el caso del río Chillón y en la zona propiamente agrícola de Chillón, no hay una normatividad clara que permita una gestión de este espacio, ¿no? Porque aquí hay la responsabilidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de la Municipalidad de Caraballo, incluso de el Gobierno Regional de Lima Provincia, ¿no? Y de por medio están las comunidades campesinas. Entonces no hay una claridad respecto a cómo gestionar estos espacios. Pero además de ello, se modifican las ordenanzas municipales de zonificación de acuerdo a los intereses de las empresas inmobiliarias o de los propios traficantes de terrenos. Por ejemplo, ¿no?, para realizar cualquier tipo de zonificación de gran envergadura, tiene que haber un informe de impacto ambiental antes de que se apruebe la respectiva zonificación. Eso está establecido en la propia ordenanza de Lima Metropolitana. Sin embargo, esto no ocurre, o en todo caso lo que se realiza es una pantomima, un remedio de participación vecinal para realizar ese cambio de zonificación. Y ahí tenemos las consecuencias. Pero además, la ausencia de parte de
la Municipalidad de Lima y del gobierno de Lima Metropolitana, al tener una policía local, como existe en otros países del mundo, al no tener una policía local, hace que sea una gestión pusilánime, porque no puede controlar esta situación. Porque tú sabes, ahora por ejemplo, que va a intervenir la policía, para que la policía pueda intervenir, por lo menos ese proceso es un judicial, y además tendrá que intervenir en un proceso que demora por lo menos 6, 7 meses. Y hasta ello ya pues los invasores han tomado ese terreno o los grupos inmobiliarios han ganado espacio, ¿no? Entonces aquí hay un vacío legal que tiene que ser resuelto por las propias leyes correspondientes, ¿no? Ahora, Nectalí, esta situación que se ha visualizado a través de este informe de la Autoridad Nacional del Agua, y considerando que el país está afrontando una advertencia de crisis alimentaria, de seguridad alimentaria, que tiene que ver con el agro, con el campo, la falta de fertilizantes. ¿Esto no sería un adicional a la preocupación que existe justificadamente de la desaparición de áreas verdes en valles como el Valle Chillón, el Valle Lurín, y que provocaría que los propietarios, que en su mayoría son agricultores propietarios de 5 hectáreas como máximo, empezarían a vender estos terrenos? Es cierto, porque ya evidentemente esa actividad no es rentable para estos sectores minifundistas, ¿no? Uno de los graves problemas que hay en nuestro país es el minifundio, ¿no? Porque el minifundio que existe entre 2, 3, 5 hectáreas como negocio agrícola es muy bajo. Entonces estos sectores analizan y hacen su propio análisis de costo-beneficio y llegan a la conclusión de que es mejor la pluralidad urbana, es decir, al cambiar el cambio de uso de zona agrícola a zona de uso urbano, entonces utilizan la pluralidad urbana, es decir, la ganancia por la venta de ese terreno, para entonces tener un mejor modo de vivir. Sin embargo, el efecto es negativo para el conjunto de la sociedad, porque poco a poco entonces ya no tenemos producción agrícola para que la ciudad pueda alimentarse, ¿no? De productos de pan llevar, ¿no? Que efectivamente todos los días tienen que llegar a nuestros hogares. Entonces aquí el gobierno tiene que tomar una decisión. Y tú bien has dicho y has señalado el papel de la autoridad del agua, ¿no? Autoridad del agua. ¿Qué autoridad tiene el agua en realidad, no? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque se supone que si se ha creado este nombre es que debe haber un ejercicio ejecutivo concreto, específico de acción. Sin embargo, no ocurre. Y no ocurre porque en el caso del Valle del Chillón, como también existen otros valles, donde están cerca a las zonas urbanas, no hay instancias de gestión ejecutiva concreta, ¿no? Te pongo un ejemplo concreto, estimado Oscar. De acuerdo a la ley orgánica de gobiernos regionales, a iniciativa el alcalde de Lima, del gobierno regional del Callao o de la presidencia del Consejo de Ministros, se tiene que constituir en ese espacio un consejo interdistrital. Sin embargo, nadie ha tomado la iniciativa de formarlo. Y una de las labores principales de este consejo sería justamente gestionar esta cuenca. Y en una de sus líneas matrices, el desarrollo y el cuidado de esa zona agrícola. Esto lamentablemente no ocurre porque ni el alcalde de Lima, ni la PCM, ni el Callao, que también tiene responsabilidad sobre el río Chillón, toma la iniciativa, y menos el gobierno regional de Lima provincia. Entonces nos encontramos ante un grave vacío que es rápidamente aprovechado por los sectores inmobiliarios formales e informales para producir cambios de zonificación en términos fácticos o formales
y al final la ciudad se ve perjudicada porque tenemos menos zonas agrícolas y menos alimentos de pan llevar y de otros productos para nuestras casas, ¿no? Y eso es muy lamentable. Y ahora esto se agudiza ante una carencia de fertilizantes. Entonces los agricultores dicen, como los fertilizantes son muy caros, entonces yo vendo mejor mis 5 hectáreas de manera informal a través de un contrato de compra-venta, y entonces eso perjudica al final a toda la sociedad, ¿no? Eso tiene que ser evidentemente abordado no solamente por el gobierno nacional, sino por el Congreso de la República y por la propia Municipalidad de Lima, ¿no? Nectalí, de verdad, cuánto valoro tu participación, el alcance que nos das sobre este tema que de verdad ha preocupado porque si algo funcionó en la emergencia sanitaria que hemos vivido hace poco y que ha provocado la muerte de 200,000 peruanos, si algo funcionó fue el alimento. No faltó el alimento en el hogar de cada familia limeña. Y ahí los valles que rodean nuestra ciudad capital estuvieron a la altura de las circunstancias, nuestros agricultores. Yo creo que merecemos empezar a entender la problemática que están viviendo las zonas agrícolas. La amenaza de la expansión urbana, de verdad, es un dolor de cabeza. Nectalí, muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias, estamos en contacto, Oscar Larena. Saludos a tus televidentes, gracias. Muchas gracias, Nectalí Carpio, periodista. Él es un analista municipal de primer nivel, de verdad que sí. Y este tema de lo que es los cambios de uso de suelo en los valles que rodean nuestra ciudad capital, tenemos que abordarlo, tenemos que ponerlo en la agenda del debate municipal en este proceso regional municipal que debe concluir el próximo 2 de octubre.